Y en Estados Unidos, Hillary Clinton y Bernie Sanders se enfrentaron nuevamente en una nueva jornada de primarias en las elecciones de su país. Veamos cuáles fueron las reacciones al final de esta jornada. Hillary Clinton ganó las elecciones primarias en Mississippi y ahora se prepara para enfrentar en Ohio a su oponente Bernie Sanders. Los afroamericanos representaron un buen porcentaje de respaldo que recibió Clinton. En su discurso de agradecimiento dijo estar emocionada y orgullosa de la campaña electoral y comparó la campaña demócrata con la que presentan los republicanos. Esto ha sido hasta ahora una campaña enfocada en los temas y me siento orgullosa de esta campaña que está haciendo el senador Sanders. Tenemos nuestras diferencias que se puede ver cuando debatimos, pero esas diferencias se pierden en comparación con lo que está pasando en el lado republicano. Bernie Sanders dijo en una conferencia de prensa en Florida que los resultados de Michigan habían sido un repudio a las encuestas de opinión y que espera ganar en los estados que competirá la próxima semana. ¿Qué quieren decir los resultados de esta noche? En la campaña de Bernie Sanders, es la revolución del pueblo, la revolución política que está hablando, y es fuerte en todas las partes del país, y francamente, creemos que vamos a hacerlo muy bien en la costa oeste y otras partes de este país. El triunfo de Bernie Sanders en el estado de Michigan. Michigan fue sorprendente, sorpresivo, incluso algunos dicen para él mismo, para su campaña, y tuvo que improvisar este mensaje que hemos visto y que dio, hablando de revolución, una palabra poco usada en la política estadounidense, como la palabra socialismo, también aplicada en su economía. Él se define como socialista. Él ganó en ese estado industrial del norte del país, donde se esperaba que pudiera ganar Hillary Clinton. Hillary, por otro lado, ganó en Mississippi, un estado más diverso, con una población afroamericana negra muy importante, que es la que ahora le está garantizando los triunfos frente a Sanders. Y no sé si te parece, Francisco, pero el tono que ha usado Hillary en este discurso que escuchamos es un poco más conciliador con Sanders comparado al que usó en el debate previo, ¿no? Que incluso le dijo, déjame hablar, le tuvo que decir Bernie Sanders, ¿no? Está asumiendo ya que va a tener que contar con el apoyo de los que siguen a Sanders en una eventual triunfo suyo como candidata. Sí, bueno, para empezar, que creo que ya se siente ganadora, me parece, a pesar de lo que ha pasado ahora en Michigan. Y efectivamente, como tú dices, va a tener que contar con el apoyo de los que han votado o están votando por Sanders, ¿no? Un dato interesante que mencionaba, antes un comentario sobre el tema de las encuestas, porque efectivamente las encuestas le daban una diferencia de 20 puntos a Clinton sobre Sanders, que al final ganó por un margen estrecho, pero ganó igual. Y un dato interesante que sacaba en New York Times es que en Michigan Sanders ha ganado en gran parte por los independientes, porque en Estados Unidos, en muchos estados, no en todos, pueden participar independientes ni siquiera haberse registrado, ¿no? Uno de estos casos es Michigan, ¿no? Y porque entre el voto demócrata, puramente demócrata, si hubieran votado solamente los demócratas en estas primarias, ganaba Hillary. Pero claro, pueden votar quizás los independientes, y eso es lo que le ha dado este estrecho triunfo a Michigan. Igual pasa en el Partido Republicano. Si hubieran votado solamente los republicanos, y no además independientes, la victoria, Trump había ganado igual, pero con bastante más estrecho que lo que finalmente obtuvo, ¿no? Que lo que hacen estos dos candidatos a los extremos de cada partido es hacer que la gente vaya a votar, los que normalmente no votan, ¿no? Porque encarnan esta sensación de fastidio, de molestia, más marcada sobre todo en el lado republicano. Y notar también que Michigan, la ciudad más poblada de Michigan, es la emblemática Detroit, ¿no? La cuna de la industria automovilística de Estados Unidos. Y no ha habido pues una aceptación tal de los programas de ayuda para recuperación después de la recesión en esa ciudad. Y lo que comentaban algunos analistas, que en ciudades y en estados del norte industrializado de Estados Unidos hay mucho fastidio por los acuerdos de comercio con otros países, porque alegan algunos pobladores quitan puestos de trabajo en Estados Unidos y los transfieren a otros países. Exactamente, y eso hay que recordar, por ejemplo, justamente sobre el tema de los tratados de libre comercio, ¿no? En particular, los demócratas siempre han sido bastante más reticentes, y no sé si se recordará acá que cuando el Perú firmó el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos fue en la época de Bush, que era un republicano, ¿no?
Pero cuando estaba en el proceso de ser aprobado por el Senado norteamericano, hubo elecciones y ahí los demócratas ganaron el Senado, y entonces la negociación fue bastante ardua, ¿no? Había un senador Rangel, demócrata, con el que hubo que negociar, que dicho sea paso, pues Rangel fue acusado de corrupción en un caso, pero él llevó la negociación por el lado del Senado norteamericano con el gobierno peruano, y al final se pudo obtener que el Senado norteamericano, ¿no?, haciendo todo un lobby intenso por parte del gobierno peruano, aprobara el TLC. Entonces, efectivamente, los TLCs están generan controversia también en Estados Unidos, y este último TPP que se ha firmado, que es con los países asiáticos, también genera controversia, es decir, no solamente en el Perú, también en Estados Unidos, ¿no? Y la misma Hillary ha tenido que cambiar su posición y tener una posición diferente al presidente Barack Obama con el TPP. Claro, porque Barack Obama obviamente ha llevado esto y él quiere que se apruebe, ¿no? Y espera que los republicanos, que son en principio favorables a los tratados de libre comercio, lo vayan a aprobar. Y claro, Hillary tiene que cambiar un poco su discurso porque está en plenas elecciones. Claro, y sobre todo porque los demócratas están asociados siempre al movimiento obrero, ¿no? En los sindicatos estadounidenses. Bueno, el diario El País informa del triunfo en 3 estados. Esto fue ayer, otro super martes en 3 estados, y Sanders, como hemos comentado, ha resistido al ganar uno. El magnate republicano gana Mississippi, Michigan y Hawái. O sea, atraviesa grupos demográficos, atraviesa un estado como Mississippi con una población afroamericana importante, Michigan, un estado industrial mayoritariamente blanco, y Hawái con sus propias características. El único que ganó Cruz ayer fue en Idaho, en el norte del país de Estados Unidos. Ahora, lo que va a ser crucial es el martes que viene, porque el martes que viene está en juego los votos íntegros de Florida, y ahí se juega la suerte de Marco Rubio, y también estados importantísimos también del norte de Estados Unidos, como Ohio y como Illinois. Exactamente. Ahí se va a definir. Bueno, ya prácticamente Marco Rubio está descalificado, aunque bueno, él se aferra a la posibilidad de Florida, ¿no?, que es su estado, ¿no? Pero en todo caso, y como decías, ahí por el lado republicano, ahí sí quien gana la primaria se lleva a todos los delegados, no como ha estado pasando hasta ahora. Y entonces ahí la figura cambia, ¿no? Y bueno, vamos a ver hasta qué punto Cruz, que de alguna forma está todavía resistiendo, ¿no? Logra salir a flote, ¿no?, después de esa elección del 15, ¿no? Y ver también cuál es el desempeño de Kasich, ¿no?, el gobernador de Ohio. Tendría que ganar Ohio, su propio estado, podría también tener buena suerte en los estados cercanos, porque no le fue mal en Michigan tampoco, ¿no? Y él sí sería un candidato bien visto por el establishment, pero quizás demasiado tarde para acumular los resultados necesarios, lo que hace pensar a algunos que se podría tratar esta vez de una convención abierta, en la que todo puede pasar una vez que lleguen a la convención republicana y elijan ahí a su candidato. Normalmente ya el candidato está ungido, solamente se celebra su candidatura en esa convención. Claro, eso podría pasar efectivamente si es que Trump no llega a obtener una mayoría suficiente como para poder ser ungido, ¿no? Que es el deseo de del llamado establishment. Así es. Que son los líderes históricos. Los líderes históricos, son los gobernadores, son incluso también muchos parlamentarios. Efectivamente, venían a ser los tradicionales. Pero tiene lo que llamamos a veces el efecto teflón Trump, ¿no?, con respecto a estos mismos ataques que vienen del establishment, al contrario, ¿no? Al contrario, ¿no? Sí, justamente él juega con eso. Él dice que él está contra el establishment, ¿no? Y entonces, mientras más ataques recibe, pues mejor se siente, ¿no? Se decía que había la esperanza que, la campaña de Trump como que estaba perdiendo impulso, pero estos últimos resultados simplemente han desmentido esa esperanza, que en realidad querían ser pronósticos, pero básicamente era una esperanza, ¿no? Vamos ahora a Francia. Una reforma laboral impulsada por el gobierno ha generado la salida a la calle de miles de manifestantes y la paralización del sistema de transporte. Los sindicatos convocan para el 31 de marzo a una huelga general. Con masivas protestas, los sindicatos